Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta clase. Somos pocos pero locos, por ahí decían. Eh, la semana está densa y vamos a responder algunas preguntas relacionadas con la última clase. ¿Ok? Para ello entonces voy a compartir pantalla. Compartiendo pantalla. Y miren, para comenzar les quiero mostrar esto. ¿Se acuerdan que cuando revisamos la clase de metabolismo les mostré que Nature, esa editorial científica, tiene como una sección de educación donde ustedes podían ver conceptos? Bueno, Frontiers, que es otra de las editoriales científicas, bueno, hay muchas, pero Frontiers es una grandota, que por lo demás igual lucran con las publicaciones, eso al margen, tienen toda una sección de educación, de cómo explicar conceptos o procesos para niñas, niños, bueno, niñas. Y hay uno muy bueno que nos permite abordar una de las preguntas que se hicieron a través de tareas. Entonces, si me voy para acá, fíjense, movimiento, eh, la salud de los pulmones, ¿cierto? Y el movimiento del moco. Movimiento del moco, cosas de la salud de los pulmones. Y está súper entretenido porque permite, esto te explica en un lenguaje muy simple para niñas, para niños, para niñas, cómo ocurre el proceso de limpieza de los pulmones. Ya, por aquí hay una pregunta que voy a responder. Así que, en primer lugar, me voy a dirigir a la clase. Pam, 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 pam. Entonces, respuestas sobre respiración y circulación. Llegaron tres preguntas. Y ojo que si surgen nuevas dudas, las podemos consultar, ¿sí? Así que somos todos oídos. Ya, por aquí un poco, me voy a pegar un salto y hablar de esto. La pregunta que llegó es muy interesante y guarda relación con los macrófagos alveolares. Primero tenemos que saber que el pulmón está conformado, ¿cierto?, por una serie de ramificaciones que desembocan en unos tubitos, en unos saquitos ciegos que son los alveolos, que están conformados por tres tipos celulares, los neumocitos tipo 1 o 2 y los macrófagos alveolares. Primero, ¿alguien sabe lo que es un macrófago? Por ahí. Macrófago. ¿A qué le suena? Por ahí. Bueno, yo sé que algo tienen en mente. Macrófagos son, ya pues díganlo, pegan el micrófono y digan, Son células que bien, bien. fagocitan o se comen Eso, otras células. excelente, muchas gracias. Y mira, incluso si uno es capaz de tomar un animal como un ratón de laboratorio e inocular vía nasal, por ejemplo, carbón muy fino, y luego uno hace histología del pulmón, puede notar que hay células que incorporan activamente el carbón, las partículas. O sea, así la gente se ha dado cuenta que son células que fagocitan, incorporan en su citoplasma diferentes cosas, desde restos de bacterias, restos celulares, polvo que se inhala, arena, lo que sea. Todo lo que pueda llegar hasta el alveolo puede ser incorporado por los macrófagos. Ahora, ¿cuál fue la pregunta que llegó? ¿Qué pasa con los macrófagos luego? Imagínate un macrófago lleno de porquería. Fagocitó muchas cosas que están por ahí dando vuelta. Entonces, hagamos un juego. Vamos a dar tres opciones. Primero, no, cuatro opciones. Primero, se acumulan los macrófagos. Segundo, los macrófagos pasan a la circulación sanguínea. Tercero, los macrófagos salen de ahí, por algún motivo, de alguna forma. Y cuatro, desaparecen mágicamente. ¿Qué dice el público? ¿Qué le pasará a los macrófagos presentes en los pulmones? Yo diría que tienen que salir de alguna forma. ¿Tienen que salir? ¿No? Sí. Imagínate, no sé, tienes 50 años de edad y ya 50 años juntando basura en los pulmones. Tremenda porquería. A ver, en el chat, ¿qué dicen? No tengo acceso a la lectura del chat. Si alguien me puede decir, porfis. Dijeron que desaparecen. Desaparecen mágicamente. Yo dije que era mágico. ¿Cierto? Parece ser mágico. Ya, les cuento un poco. Los macrófagos, como buenas células del sistema nervioso, en primer lugar, ni siquiera se originan en los pulmones. Tienen una historia errante. Es como esta gente que nace en un lugar, viaja durante su infancia, vive su adolescencia en alguna parte, trabaja en otra, y después de adulto se va a jubilar y se va a otra parte. O sea, un macrófago es como una persona que viaja mucho. El origen de estas células es en la médula ósea. O sea, imagínate que dentro de tus huesos, dentro de los procesos eh,
de hematopoiesis, de formación de células sanguíneas, hay una línea celular que se forma que son células del sistema inmune, porque el macrófago es el sistema inmune. Viajan por el torrente sanguíneo, llegan a los pulmones y en ella van a tener esta función de fagocitosis, función digestiva. Luego, como buena célula, como buen macrófago, tiene la capacidad de desplazarse por sí sola. Entonces, gracias a un organelo muy especial, se puede desplazar desde el alvéolo hacia los bronquios. ¿Alguien me puede decir cómo se llama ese organelo que le permite a los organismos, bueno, a las células en verdad, desplazarse? ¿Qué organelo le permite a esta célula desplazarse? Opciones. El núcleo. B, mitocondria. No, C. no, ¿Cuál? no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero uno puede ser los microtúbulos Ya, por ahí va. o, Sí. o no me acuerdo de esa célula Ya. que transporta. Ok. eh, Básicamente empieza con cito y termina con esqueleto. ¿Cómo le llamarías? citoesqueleto, yo cacho. Perfecto. Eso es deducción. El citoesqueleto, esto es de actina, entonces fíjate que el macrófago es una cosa que va a estar en el alvéolo y se va a deformar. Entonces fagocita y se desplaza hacia arriba. Bien, va a ascender. Y luego que va a hacer eso, va a actuar lo que se conoce como el escalador mucociliar. Y ahí está el concepto nuevo. El escalador mucociliar, y eso es literal, así se le dice en español, es todo el epitelio forrado en cilios que posee actividades como así ciliares sincrónicas que van a permitir desplazar el moco con los macrófagos presentes. Entonces aquí hay dos casos, fíjense, derecha e izquierda, alvéolos sucios. Hacia la izquierda tenemos alvéolos sucios, pero con un escalador mucociliar saludable. Por ejemplo, de personas que no fuman o que no padecen ninguna enfermedad asociada al sistema respiratorio, y los macrófagos salen de ahí, a través de este escalador mucociliar. Es una zona de conducción y van a subir. Luego, ¿qué va a pasar con estos macrófagos? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el destino de ellos? Depende. Los puedes escupir, los puedes sonar, Emma, puedes tragar. eso es. Claro, ¿cierto? Es la vida. ¿Qué macrófago? ¿Qué vida más loca? O sea, naces en el hueso, te vas por la sangre, vives en los pulmones. Y quizás la pregunta es, ¿cuánto puede vivir un macrófago? Hay macrófagos que pueden vivir años, otros meses. Va a depender mucho de los individuos y del contexto ambiental. Entonces, gran vida los macrófagos. Y luego de subir por el escalador mucociliar, entonces yo me imagino a alguien explicándole esto a los estudiantes en una salida al mall. Entonces, ya todos somos macrófagos y todos son por la escalera, el guardia los persigue. Pero bueno, no sé si en verdad no lo hagan, peligroso. Ahora, ¿qué pasa cuando el sistema este del escalador mucociliar no es saludable? Y lo que vemos es que eh, no solo se van a acumular, sino que van a interactuar con otros elementos del sistema inmune. Y es que los macrófagos, como todos los elementos del sistema inmune, pueden interactuar, por ejemplo, con otros tipos celulares. Entonces puede haber, por ejemplo, un fenómeno inflamatorio. De eso vamos a hablar un poco en la clase de sistema inmune, ¿ya? Para no meter más conceptos. Porque tienen que saber que también acá hay sistema linfático, también hay un sistema inmune que está presente, embebido en el tejido, ¿bien? Que se conoce como las células dendríticas. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero como respuesta quiero decirles entonces que los macrófagos alveolares se desplazan del alveolo, ascienden hacia los bronquios y son eliminados. ¿Ok? Primero, mediando su capacidad de desplazamiento mediada por el citoesqueleto. Y alguien dice, bueno, ¿y cómo se mueve? Bueno, por quimiotaxis. Se aleja, persigue ciertos estímulos y se desplaza hacia los bronquios. Y estando allí, ya no es su función, sino que solamente son llevados por este escalador mucociliar. No sé si alguien tiene preguntas, dudas, algún comentario respecto a esto. ¿Nadie? En el chat pusieron de ¿Mm? pregunta, entonces todo el tiempo se están produciendo nuevos macrófagos. Exacto.
Si los eliminas, los produces. Esa es una muy buena pregunta. Entonces quizás les puedo hacer una de vuelta, como, ¿qué tipo celular no se está produciendo todo el tiempo? ¿O cuáles sí se producen? En biología se habla del recambio o el turnover. Turnover como el concepto. Y es que hay tejidos que tienen un gran recambio celular. Por ejemplo, la piel. Tú te haces así en la piel y escamas piel. Botas mucha piel. Que hablar de la célula de la boca. Las cambias. Por ahí alguien calculó el año 2004 que cada vez que haces caca botas entre 20 y 200 gramos de células del intestino en tu caca. O sea, el recambio celular del intestino, el recambio celular del intestino es altísimo. Pero, qué otro tejido tiene un recambio menor? ¿Qué tipo celular tendrá menos recambio? ¿Qué opina la gente? ¿Cambiará rápidamente tus células del sistema nervioso? Pusieron los óvulos. Yo me imaginaba como el sistema nervioso. Como Mm, claro, mira, los óvulos, tú naces con tus óvulos, verás con tus ovogonias y vas a madurar, ¿cierto? Del stock, naces con un stock. Me gustó ese, no lo había pensado, pero sí tienen razón. Bajo recambio, no hay recambio, de hecho. El sistema nervioso, ya habíamos visto que hay partes que no cambian y otras que tienen alto recambio. Por ejemplo, el epitelio olfatorio tiene un alto recambio, porque son básicamente neuronas expuestas a las moléculas odorantes. Entonces llega una molécula o interactúa, pero también pueden haber como irritantes. Entonces, cuando tú inhalas algo irritante, dañas esas neuronas del epitelio olfatorio y tienen un recambio frecuente. Así que bien, bien. Gracias por la acotación. Bien, no sé si hay preguntas, dudas de esto. Les cuento que leí un poquito y para tratar de entender qué modula el movimiento ciliar y no se sabe. Se piensa que señales de calcio, se proponen muchas hipótesis, pero no está resuelto qué determina, por ejemplo, la frecuencia del movimiento de los cilios. Eso por ahí no se sabe. Eh, y ojo que esto es muy distinto a los cilios del intestino. Me acuerdo que lo escuché en la ayudantía que vieron Steffi con Ignacio la vez pasada, que alguien decía, sí, los cilios del intestino quizás mueven la comida, y no. Los cilios del intestino estaban relacionados con función de absorción, por tanto, su presencia incrementa la superficie de absorción. En cambio, estos cilios no están ni ahí con la absorción, son netamente móviles, ¿bien? Son un escalador mucociliar. Bien, quizás si te muestro la imagen de abajo y no te digo nada, tú podrías pensar que es como el intestino, esa que está, ¿la veo? Sí, todo muere en la cabeza, así en este momento. Sí, vi a Stephen moviendo la cabeza. Y, y claro, no podría pensar que intestino, pero no, son células distintas, funciones distintas. Sí tienen en común la presencia entre medio de un tipo celular llamado células de Glovet. Las células de Glovet secretan moco. Así que la verdad es que estamos llenos de moco, es el tracto digestivo, respiratorio. No hay moco en las venas y arterias. Allí no hay moco. El resto del cuerpo está lleno de moco. ¿Bien? Porque básicamente permite lubricar. Bien, si no hay más preguntas de esto, paso a la siguiente pregunta. ¿No? ¿Nadie? ¿Por ahí? Ok, avanzamos. Ah, bueno, y Sofi, ahí, sí, dime. que el movimiento entonces en el intestino es por contracciones, ¿o no? Exactamente, contracción a ver, no tengo ninguna manguera por acá, pero contracciones de la musculatura que rodea el intestino, ¿ya? Mm. Y las contracciones eh, del músculo liso hacen que disminuya el diámetro, ¿sí? Entonces, contracción circular, pum, disminuye el diámetro, y longitudinales van a aplastar el órgano. Si hubiésemos estado en la U en este momento, yo habría aprovechado el sacrificio de algún animal para mostrarles algo que es súper interesante. No, pero aprovechar, o sea, como no lo habríamos sacrificado para ellos, sino que aprovechamos que alguien lo está haciendo con algún fin para observar qué pasa cuando se abre un roedor. Cuando tú abres el vientre de un roedor, se expone el intestino, se ve, de hecho no es ni sangre, se puede ver muy limpio una disección bien hecha.
Y el intestino, aunque el animal esté muerto, el intestino se mueve. Se mueve, aunque automatismo, porque el proceso es autónomo. Está mediado por el sistema nervioso entérico, acuérdense. Sistema nervioso, tienes el que es autónomo, el que es somático, que es el de la voluntad, y el autónomo lo divide en simpático, parasimpático y entérico. Entonces, el entérico mueve el intestino, pero hay una sección que se mueve mucho más. Se mueve tanto que se vacía de alimento. Una sección sin comida, que te queda limpio. Eso en latín le llaman el yeyuno, o el que está en ayunas, o el que no ha comido. Por eso ustedes tienen un yeyuno en el intestino, que es el segmento en ayunas, es el segmento de mayor peristalsis. Por eso se llama yeyuno, ¿ok? En el intestino. Pero se mueve mucho, se mueve muchísimo. Bueno, estamos hablando aún de sistemas respiratorios y existen de diferentes formas. Por ejemplo, los anfibios respiran a través de la piel. Los peces a través de las, aunque sabemos que los peces no existen, bueno, a través de las branquias. Los mamíferos a través de los alvéolos y los peces a través de los parabronquios. Se supo esta semana, salió una noticia de que los cerdos podían respirar a través del ano. No sé si lo vieron, ¿no? Bueno, cosas freak, así como uno que sigue noticias Sabe que random. sale aire, pero respirar no. No, Raro. claro, pueden intercambiar oxígeno, imagínate, qué loco. Y las tortugas lo pueden hacer desde la cloaca, que es la versión ano de una tortuga. Dije cloaca. ¿Alguien sabe lo que es una cloaca? ¿Alguien me puede decir qué es una cloaca? ¿A todo esto? Alcantarilla. Suena como eso, Como, ¿no? Así como sí, un ratón de alcantarilla. Vete a las cloacas. la cloaca. Pasado a Clo- cloaca. Está pasado a cloaca, ¿cierto? Es el Santiago Centro, está pasado a cloaca. Yo digo, es olor ejecutivo bancario, pero bueno, es otro tema. El, fíjate que ya por el término anatómico cloaca define un único orificio, es una cloaca, un único orificio donde convergen tres ductos. Entonces, imagínate, tres cañerías llegando a una sola. Entonces, tenemos varios animales con cloaca, las aves, los reptiles, los peces tienen cloaca. Reptiles, peces, aves y anfibios tienen cloaca. Todos tienen cloaca. Nosotros no tenemos cloaca, salvo que seas un monotrema, ¿ya? Que es la versión mamífero que pone huevito. Y la cloaca que acabo de mencionar, a través de la cual pueden respirar las tortugas, les dije que convergen tres tubos. Uno relacionado con el pipí, otro con la caca y otro con las guaguas. Eso lo podemos decir como el sentido más laxo del lenguaje. Pero también lo podríamos decir con el proctodio, el urodio y el coprodio. Esos son los tres tubos. Urodio, pipí. Coprodio, caca. Y proctodio, reproducción. Entonces, por ejemplo, si tú tomas un ave, escucha, no tengo un ave acá, tomas un ave, entonces este es mi ave, lo miras, pones de frente, te miras frente a frente y le soplas la cola, la base de la cola, va a aparecer una cosita rodeada de plumas que se puede, así, que es como así, rodeada de plumas, un orificio al centro, esa es la cloaca. Si es un macho, por ahí sale el esperma, bueno, los espermatozoides, no se dice esperma, se dice espermatozoides. Si es hembra, pueden salir los huevos, pero ambos pueden orinar y defecar a través de eso. ¿Okay? Esa es la cloaca. Increíblemente, algunos animales pueden respirar además a través de eso. Ya, entonces aquí les cuento que la pregunta que me llegó fue que no entendieron o algo así con los parabronquios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a mirar más de cerca los parabronquios. Nos pasamos un poco de los insectos que poseen tráqueas, un sistema de tráqueas. A todo esto, jamás vamos a ver un insecto así, ahogado. ¿Te has fijado cuando tratas de matar a una mosca y la mosca vuela para todas partes y tú, sale mosca, sale mosca? Y si la mosca se posa, está jadeando, nunca va a estar jadeando. Porque no jadean, no se cansan así. Y es que los insectos respiran a través de, esto ustedes me imagino lo vieron con Juanito, eh, estos espiráculos, que son orificios a través de la pared del cuerpo, en donde va a haber un intercambio pasivo de aire. Sin embargo, les debo decir que existen en los espiráculos tapas que se pueden cerrar y abrir.
Esto genera que en insectos exista algo que se llama respiraciones discontinuas. Si tú eres capaz de tomar un insecto y ponerlo en una máquina con sensores de oxígeno y de CO2, puedes notar que muchas veces no produce CO2. De repente, ¡puf!, libera CO2 y para, y abre y para. Y muchas veces estas oscilaciones en la respiración son función de la humedad, de la temperatura ambiente, e incluso se hipotetiza que de la presencia de parásitos que se incorporan dentro de los espiráculos. Por tanto, hay todo un campo de investigación relacionado con la modulación de la respiración en insectos, lo cual estaría mediado totalmente a través del sistema nervioso. La apertura y cierre de espiráculos de sus tráqueas. Muy lindo. Aquí un poco las branquias, ya las conocen. Y nos vamos a las aves, que es donde está la pregunta. Ya, quiero que miremos lo siguiente. Esto ustedes lo vieron en zoología, estoy casi seguro, porque a Juan le encantan los pájaros, así que además que se pega un par de clases hablando de esto. Los dinosaurios. Dinosaurios, claro. Miren esto, chiquillas, chiquillos. Cuando una ave inhala, no es como nosotros que inhalamos y exhalamos. Y como que el aire te entró a los pulmones y ahí salió. Sino que el ave inhala y el aire empieza a generar recorrer un circuito y después sale. Muy distinto de nosotros. Entonces acá, a grandes rasgos, te muestra el GIF que el ave inhala a través de la tráquea, llega atrás del animal, hacia la parte posterior, quedando unos sacos, luego pasa por estos, fíjate que es 1, 2, 3, 4, no importa los que sean, son paralelos, son parabronquios, cada uno va a ser un bronquio y son parabronquios, para significa al lado de, cada uno al lado del otro, ¿sí? Y el aire circula unidireccionalmente, y luego sale. Eso quiere decir que una vez, al hacer, al segundo, botó lo del primer, ¿ya? Entonces, inhalar, exhalar, y en la segunda exhalación botó la primera inhalación. Y se resume un poco acá. Entonces lo repaso. El animal inspira, y esto es posterior y esto es anterior. Entonces el animal inspira, llena los sacos aéreos del fondo, expira, y pasa el aire de los sacos posteriores a los parabronquios. Vuelve a inhalar, y este aire que entró hace un rato pasó a los sacos aéreos anteriores, y botó aire, y recién salió el aire de la primera inhalación. El proceso es complejo. Esto tiene varias consecuencias. ¿Alguien me puede decir las implicancias de esto que acabo de mostrar? ¿Alguna? ¿Alguna consecuencia? ¿O alguna implicancia? Podría ser para mantenerse más, por así decirlo, oxigenado para un vuelo largo. Mira, aciertas con algo muy bien. El ave que más vuela, ya aquí me voy a meter a internet, si ya nos pusimos random con la clase. El, ¿se acuerdan del nombre científico? Sarapito pico recto, ¿alguien me ayuda? Se llama Sarapito pico recto, es el Limosa hemástica. Limosa hemástica. Quiero que vean el vuelo que se da este bicho. Eh, Pongo fly mejor. Este bicho puede volar 7 días seguidos, sin parar. Viaje. No, Puede a ver, poner GPS. videos. GPS. No, es que hay unos esquemas del vuelo que es este bicho, aquí, así como esto. Mira, se pega unos vuelos de Chiloé, ¡pum!, a Estados Unidos y vuela 7 días sin parar. Entonces dice, un bicho así tendrá pulmones, menos. Y tú dices, no, no tiene pulmones, tiene parabronquios. Y corrige, ¿no? Tiene muchas particularidades, o sea, una gran capacidad para tolerar la fatiga, para no dormir. Mira, aquí está un track de GPS. Salen de Chiloé y vamos volando por el Pacífico y llegan hasta el Ártico. Entonces, la limosomástica o zarapito de pico recto es un animal que durante nuestro invierno se va a Norteamérica y ella tiene su guagua, pone sus huevos en la tundra ártica, y después cuando ya se pone el clima más duro, viaja y se viene a Chile. Pero se dan cuenta que no hay puntos migratorios intermedios como otras aves que tienen muchos puntos de relevo. Llega acá a la zona de Chile. Entonces, lo que tú me dices tiene toda la razón en el sentido que te permite tener
una gran capacidad de oxigenación. Es más, cuando tú inhalas, tiene una muy pobre capacidad de extraer el oxígeno del aire. Las aves tienen una gran capacidad de hacer eso. Vuelvo acá. Pam, pam, pam. Entonces estamos en esto. Y ahora les quiero mostrar un poco, quizás con más detalle anatómico. La tráquea es una sola, es un solo tubo. De hecho, cuando tú ves el cuello de un ave, si tienen oportunidad de verlo, no lo dejen pasar. Mucha pluma, el cuello es muy angosto. Básicamente es vértebra, par de vasos sanguíneos, esófago y tráquea. Es muy evidente. Quiero que notemos que los sacos aéreos ocupan un gran volumen del cuerpo. Y eso no es menor. O sea, las aves están llenas de aire en su volumen. Había un chiste muy antiguo, una adivinanza muy vieja y muy mala, que decía, ¿de qué hay que llenar un cajón para que pese menos? ¿Qué responderían ustedes? ¿De aire? Ah, pero el aire pesa. No sé si estás de acuerdo. Sí, sí. Hay que llenarlo de hoyo. ¿Sí? Tú lo llenáis de hoyo y pesa menos. Ah, bien. Qué buen chiste. En Buena, buena. esencia, es bueno. En esencia, un ave responde al mismo principio. Y es que esta ave está llena de espacios sin ave. ¿Te das cuenta? Aquí no hay ave. Un saco aéreo, otro saco aéreo. Por tanto, una de las adaptaciones que les confiere a las aves la capacidad del vuelo es la presencia de los sacos aéreos, en donde no hay una masa de animal y por el contrario una gran capacidad de oxigenación, que faculta tener un vuelo enérgico, que ocurre a expensas de oxígeno. Entonces son máquinas para volar. Por ahí en la clase, y quizá me adelanto un poco, mira esto. Eh, este es no me acuerdo el nombre de esta ave, pero es como un ganso que vive en los Himalayas, que vuela sobre el Everest. Entonces, ¿saben los tipos así todos emocionados con máscaras de oxígeno, con suerte alcanzando la cumbre, y de repente ven unos gansos volando por arriba de ellos? Este animal, fíjate, me pasé, dice, el tamaño del sistema respiratorio de este animal da cuenta del 46% del volumen total del animal. O sea, la mitad de este animal son sacos aéreos, que es lo que está acá representados con colores distintos. Ahí está la tráquea, saco aéreo posterior, saco aéreo anterior y parabronquio. Imagínate que la mitad de tu cuerpo sea solo sistema respiratorio. Y ahora, este bicho además tiene otras particularidades, ¿ya? Que es su hemoglobina, que es lo que vamos a hablar después. Pero quiero seguir con los parabronquios, para que quede bien claro. Si se dan cuenta, el aire es, bueno, está esta tráquea, saco aéreo abdominal, todos tienen nombre los sacos aéreos. Llega atrás primero el aire, y luego va a pasar, fíjense, atrás de esto que se llama el bronquio medio dorsal, y se va a dirigir hacia el bronquio medio ventral. O sea, va a ir de acá hacia acá. Y va a pasar por estos que se llaman los parabronquios. ¿Sí? Aquí me detengo un segundo para decirles que, dada esta configuración de cómo están hechos estos animales, hay cosas que no se puede hacer con ellos, que sí se puede hacer experimentalmente con otros. Por ejemplo, a un ave no le puedes poner una inyección intraperitoneal. Inyección intraperitoneal es que te inyecten así en el vientre. ¿A ustedes le han puesto una inyección que llegue hasta el intestino? Sería hacia una aguja. No. No, qué horrible, ¿cierto? Eh, pero a los ratones en laboratorio sí se les hace, son animales chiquititos, y tú les puedes inyectar un fármaco. A las aves no les puedes inyectar intraperitoneal, porque le pinchas un saco aéreo. Y el ave decía, ¿viste? Como globo. Exactamente, exactamente. Y después justifica eso. O sea, eventualmente no se puede. Entonces, no se deben pinchar animales, aves, de manera intraperitoneal. Dicho eso, entonces, quiero que miremos qué pasa con un parabronquio. ¿Se acuerdan que existen dos grandes conductos? Uno es el medio dorsal y el medio ventral, posterior a anterior. El aire circula de posterior a anterior. Y esto no pasa con un parabronquio, pasa con varios parabronquios. Recordemos que son varios. Y la circulación sanguínea va a ocurrir de manera opuesta. Miren qué interesante. El aire fluye en un sentido y la sangre en otro. ¿Alguien tendrá algún concepto para referirse a ese movimiento? ¿Cómo se llamará eso?
Por ahí, por ahí, por ahí el Steffi está soplando. No sé si a alguien se le ocurre, pero ¿será lo mismo que fluya el aire en un sentido y la sangre en otro? ¿O si van juntos? Les invito a que pensemos qué pasa si el aire se desplaza junto con la sangre en el mismo sentido. Entonces tienes una porción de sangre con un nivel de saturación, o sea, con una cantidad de oxígeno, que se desplaza junto con una porción de aire que es idéntica. ¿Será lo mismo a que si el aire se desplaza en sentido opuesto? ¿Qué dice el público? Que no. Parece que no. A ver, pensemos en una analogía para quizás representar esto que es un fenómeno fisiológico. Miren, imagina que tú eres un garzón o una garzona que va con una bandeja y vas caminando al lado de una fila de personas a quienes tú les debes ofrecer comida, ¿ya? ¿Qué pasa si tú te desplazas y cada vez que das un paso, la persona que está al lado tuyo da un paso? Y tú te mueves al lado de una pura persona. Y siempre caminas con esa persona que ya se sirvió y sacó y quizás quedó así hasta acá de comida. ¿Esa persona va a seguir comiendo? Probablemente no. Porque van caminando juntos. Vas junto a la persona, tú siendo el garzón. Pero ¿qué pasa si tú, que estás garzoneando, te enfrentas con una fila que viene de frente y toda esa gente no ha comido? Todo el tiempo te van a sacar comida porque te vas a enfrentar a un individuo distinto. ¿Me entienden? De la misma forma, tú que eres el garzón o tú que eres una porción de aire, vas a tener oxígeno que lo vas a entregar a diferentes moléculas de hemoglobina. No sé si se entiende el razonamiento. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo desplazarse en el mismo sentido que en sentidos opuestos. Esto es un sistema de contracorriente, así se conoce. Sistema de contracorriente presente en los parabronquios, que por lo demás optimiza la extracción de oxígeno desde el aire. Hermoso, hermoso. Tengo una lágrima. No sé si hay dudas de esto, chiquillas, chiquillos. No, ¿No? Ya no miren a las aves igual. ¿Sí? Estos dinosaurios. son un globo. Son un globo con parabronquios, exactamente. Y eh, ahora quiero irme para acá. Pum, pum, pum. Yo no sé, cuéntame, ¿vieron la clase o no? Profe, aquí María José Ah, pregunta, por favor. Sí, sí, entonces, ¿es más favorable que vaya contracorriente? exactamente, exactamente. Si tú eres una garzona o garzón que quieren pasar toda su comida, que sería un sistema bastante óptimo, ¿no? Porque entregar comida es entregar oxígeno. Si vas contra gente, vas de frente con gente que tiene hambre y no ha comido, rápidamente te desocupan la bandeja. En cambio, si tú vas caminando con la gente y siempre están al lado tuyo la gente que siempre ya comió, quienes ya comieron de hecho, y de ellos no te despegas, no es un sistema óptimo para deshacerte de toda la comida o bien de obtener el oxígeno. ¿Bien? Y si no quedó claro, por favor que alguien lo diga ahora. Igual lo de como esto de sistemas contracorriente lo vimos en la clase de temperatura con esto de la patita del lobo. Entonces, si entendieron eso, es como aplicar lo mismo, pero a otro sistema. Exactamente, exactamente. No, a esa dirección y el otro a la otra dirección. Claro, exacto. La gran diferencia sí radica en que el sistema contracorriente, cuando hablamos de una extremidad en un animal, implica el paso de energía. En este caso tenemos transferencia de materia, porque estamos hablando de moléculas de oxígeno. ¿Ya? Pero sí, aplica todo el tiempo. Bueno, y ya que se entendió, quiero que de esto, yo pensé que iban a preguntar de esto, de la ley de Laplace, de la cuarta potencia, de Bernoulli, pero parece que todo eso quedó demasiado claro. Así que nos Profe, vamos. ¿Sí? ¿la ave no tienen diafragma? ¿O, o Qué buena pregunta. Exactamente, las aves carecen de diafragma. Acá, no hay es diafragma. como algo interesante? Exacto, mira, no hay diafragma. Se hace evidente en lo siguiente. Si observáramos una persona, no, un roedor mejor, como fuerte hablar de persona. Si abres un roedor en el vientre y sacas el intestino, sacas el hígado y de pronto te dicen, ya, ¿dónde está el corazón?
tú dices, no se ve el corazón, y es que hay una membrana desde las costillas hacia abajo con dos orificios. Bueno, sí, podríamos decir dos. Uno que lleva el esófago hasta el estómago, que sí lo pudiste observar. Otro que lleva vasos sanguíneos importantes, pero hay una capa, una membrana. Esa membrana es el diafragma, que si se contrae baja y eso expande los pulmones. Si tú disectas un ave, todo se ve. Ves el corazón, ves los sacos aéreos, y no hay algo que separe la cavidad torácica del abdominal. Bien, eso no existe en las aves adultas. Sí, durante los procesos de desarrollo hay sacos aéreos que de alguna forma separan las cavidades, pero ya en el adulto no, en términos funcionales no. Si alguna vez tienen la oportunidad de observar un ave, eh, y pueden, no sé si lo hicieron ustedes en zoología, yo creo que no, porque lo hicieron a distancia. ¿O no? No, sí lo hicieron, presencial. Era en cuarto año, esta gente. ¿Disectaron aves o lo hicieron virtual? Virtual. Fueron Obviamente, unas tablets Virtual. que usamos para dibujitos. con una tablet, sí. Ya les cuento que si tú tienes un ave que fue recientemente muerta o está anestesiada bajo una anestesia profunda y tú incorporas aire en su tráquea, puedes observar cómo se inflan los sacos aéreos. ¿Bien? Que es muy parecida a la vejiga natatoria de los peces, que tampoco conocen. Sí, la vieron, en un pez. Cuando vayan a la Un pez feria, virtual. bueno, Un cuando pez vayan, virtual. no, mira, cuando vayan a las caletas, ya, cuando puedan ir y ver un pez, pidan el pez entero y diséctenlo ustedes. O sea, si ya está muerto, no hay más que hacer, ¿ya? Y diséctenlo, les invito a eso. Y busquen la vejiga natatoria, a ver si la pueden inflar. Creo que es una buena experiencia. Profe, preguntaron por ¿Mm? qué es paleopulmónico. Supongo que el nombre de ese parabronquio que, que está ahí. Sí, Dice paleo. no sé por qué le denominan palio. Aquí apunto, ¿ya? También preguntaron si implica alguna desventaja el hecho de que no tengan diafragma o ventaja. Mm, ya, primero lo de palio, en este, no sé por qué le llaman palio, ¿ya? Debería buscar, pero yo no lo sé. Em, Respecto al diafragma, si presenta ventaja o desventaja, si acá pones un diafragma, sería una gran desventaja, porque es un sistema totalmente distinto, totalmente distinto. Nosotros tenemos dos grandes sacos, podríamos pensar así, dos grandes esponjas inflables. ¿Cómo las inflamos? Hay dos opciones, o alguien te echa aire en la boca y te las infla, o tú expandes las paredes musculares que los rodean, y eso lo hace el diafragma. Entonces, nuestro sistema, el diafragma, confiere esa posibilidad de generar una presión negativa que incorpore aire hacia los pulmones. En el caso de las aves, los sacos aéreos se pueden expandir y no necesitas diafragmas por todas partes. Bien, este es un sistema donde se expanden los sacos, permite que hayan cambios de presión que desplazan el aire dentro del animal. Así que sistemas muy, muy distintos. Bien, y lo de palio, no lo sé. Por ahí que alguien lo busque y nos lo diga. Ya. Les quiero hacer una pregunta, chiquillas, chiquillos. Por acá. Pum, 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 pam, pum. Acá. Esto es una curva de saturación. Por lo demás, la compañera que envió las preguntas hizo la tarea y Christian Born es el papá de Niels, del modelo atómico. Qué familia, ¿eh? Qué familia. ¿Te imagináis los temas de sobremesa del domingo? Qué profundo. Como llegáis a esa casa, hola suegro, y te dice, ¿y usted qué ha descubierto? Entonces, no, nada, dormí el fin de semana. Qué horrible. Ya. Esta es una curva de saturación. Fíjense la forma que tiene. A todo esto, ¿qué es la saturación? Saturación lo vamos a entender de la siguiente forma. Tú tienes 4 bolsillos en una chaqueta. Si llenas los 4 bolsillos, saturas la mochila. O sea, saturas la chaqueta. Tengo 4 bolsillos llenos de cosas. Saturé la chaqueta de cosas. Ahora ya no es chaqueta, sino que es una proteína llamada hemoglobina. La llené de oxígeno en todas las partes donde podía unirse un oxígeno y la saturé. Por tanto, saturación del 100%, que implica que en promedio los 4 sitios de unión de la hemoglobina al oxígeno van a estar llenos.
saturación del 0%, está vacía de oxígeno, ¿sí? PO2, presión parcial de oxígeno, es una forma de referirnos a las concentraciones de gases en los fluidos. Esto es en fisiología. Tú puedes medir la presión de un gas. Entonces, esto también podría ser concentración, podrían ser moles, podría ser... Los fisiólogos lo hacen así porque procedimentalmente pueden medir la presión de un gas. Primera cosa, y aquí les quiero preguntar a ustedes antes de ir a la respuesta, y a la pregunta. ¿Por qué estas líneas son curvas? ¿Por qué no es una recta? Podemos ver que el porcentaje de saturación es función de la cantidad del gas. O sea, ¿qué veo acá? Y Cristian, por favor, no me mires así, mira cómo te mira Cristian, con cara de... Mientras más oxígeno, mayor es la saturación. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, ¿por qué el proceso no es lineal? ¿Qué dice el público? ¿Por qué el proceso de saturación de la hemoglobina no es lineal? Esto es como sigmoidal, ¿no? Como crecimiento logístico, pero ¿qué dicen por ahí? Profe, yo tengo entendido que aumenta porque la afinidad por oxígeno aumenta a medida que se va incorporando en la hemoglobina. Claro, claro, Mm. sí, por ahí va. Pero quiero escuchar al curso, Ignacio, respecto a esto, porque yo sé que tú sabes, Ignacio, tú eres un alumno destacado. Yo sé que tú lo sabes todo. Que podríamos cambiar roles, tú podías hacer el curso perfectamente, igual que este. Usted lo sabe. ¿Pero qué dice el curso? A ver, vamos. No lo sé, no se me ocurre, ¿no? Mm, Por ahí, Diego, ¿no? Ya, no. pero curioso, ¿cierto? Porque fíjate que es como, bueno, es raro. La respuesta es la siguiente, y está en la bioquímica. Entonces, digan 3 veces Leninger y lo, lo invocan. No, Existe un no, no. proceso. ¿No lo quieren? ¿Quieren? Qué miedo, ¿no? Por eso es No como quiero invocar invocar un a Leninger. espíritu. Mira, invoquemos Sí. a Leninger y ya no lo invoquemos, pero hagámonos el atajo. Existe un proceso llamado alosterismo, ¿sí? ¿Y alosterismo qué significaba? Entonces llamamos nuestra poleronasa, de nuestra polerón. Ahí está. El alosterismo o las interacciones alostéricas implicaban de que cuando le pasaba una cosa por un lado a una enzima, a una proteína, genera cambios en otro. Entonces imagínate que de pronto la unión del alcohol permite que se una el banano en otra parte. Pero si no está el alcohol, el banano no se une. O sea, una unión faculta la unión de la otra. ¿Cachai? En ese sentido, la unión de un oxígeno a la hemoglobina facilita que llegue otro. Y la unión de esos dos hace que sea muy probable la unión del tercero. La unión del tercero es que sí o sí va a atraer al cuarto. Esa es una unión alostérica. Eso es un alosterismo que se observa en la hemoglobina. Y creo que aparece acá, mira. No, aquí. Tenemos diferentes, no se observan, ¿verdad? Estoy puro mula, pero sí, fíjate que hay cadenas alfa, cadenas beta y grupos hemo, que es donde se une el oxígeno. Y la unión de un oxígeno va a generar un cambio conformacional que va a incitar la llegada de otro oxígeno. Por tanto, va a modificar la afinidad. ¿De acuerdo? Esto es muy parecido, si lo pensamos en una analogía, a una junta de amigos. Entonces, de pronto, Ignacio dice, oye, no sé, Diego, hay una junta en mi casa. Ya, ¿quién viene? Nadie. Voy. No, pero Ignacio dice, no hay nadie. Y entonces Diego dice, ya bueno, tenemos que serme. Y de pronto Darinka dice, ah, ya, bacán, porque van a haber dos, entonces más entretenido. Y de pronto Lucía dice, oh, qué bacán, van a haber 3 personas, ya van a ir tales, voy. Y de esa forma, la presencia de uno, dos o tres incita a que lleguen 4. Y por eso no es lineal. Por eso no es lineal. Entonces, vayamos a analizar la figura. Notas que a poco andar a un pequeño incremento de la presión parcial de oxígeno genera un gran aumento en la afinidad. Acá también un máximo. De hecho, la máxima afinidad
se observa en la derivada de esta curva. Eso que tienen que calcular en la prueba. Bien, la derivada de... como les gustaría. Eso sería como licenciatura en biología. Y al final jamás lo aplicas en tu vida, pero básicamente quiero que entendamos que la afinidad va a variar en función de la unión de moléculas previamente. Y luego satura. Bien, alosterismo. ¿Quedó claro eso o no? No sé si alguien tiene dudas al respecto. Todo bien. ¿Todo bien? ¿Se entiende? Perfecto. Ya, y ahora quiero que nos vayamos a mirar que hay tres curvas en esta imagen, ¿cierto? Con un 7,6, un 7,4 y un 7,2. Y ahora vamos a hablar del efecto Bohr. El efecto Bohr, que es muy, muy interesante, pero de lo más interesante que hay. Fíjate que esos valores que están ahí son pH. Y todos sabemos qué significa un pH. ¿Qué es el pH? Concentración de hidrógeno. ¿Cierto? Concentración de hidrógeno de protones. Entonces, De sabemos protones, que sí. estamos, sí, el menos logaritmo de... Muy bien, muy bien. Sabemos que el 7,2 es más ácido que el 7,6. Ese 7,6 le diríamos que es básico o alcalino. ¿Sí? Sí, como hablaríamos entre los amigos. Porque somos amigos, ¿no? No somos amigos. No, amigo, no, amigo. Somos amigos, somos amigos. Entonces, ahora quiero que miremos lo siguiente. Que a una presión ya, ponle 40. ¿Cuánto es eso? No me importa, pero presión 40. ¿Cuándo hay más afinidad por el oxígeno? ¿Cuándo la hemoglobina tiene más oxígeno? ¿Cuándo es ácido o cuándo es alcalino? A presión 40 sería la verde, sería como alcalino. Alcalino, ¿cierto? Fíjate que Hay mayor entonces, saturación. exacto, a la misma concentración de CO2, si hay más, o sea, si es más alcalino, si es más básico, parece que llega más oxígeno. Y si se torna ácido, libera oxígeno, la hemoglobina, no tiene tanta afinidad. ¿Alguien podría pensar entonces qué consecuencias tiene este efecto que se ha visualizado en el funcionamiento de la hemoglobina desplazándose a través del cuerpo? ¿Tendrá alguna implicancia o no? Imaginen lo siguiente, eres una hemoglobina, actitud, todos tomen en sus casas, actitud de hemoglobina, 4 oxígenos, ¿no? O 3, o 1. Tú eres una hemoglobina. Tu vida es tomar oxígenos y viajar dentro de un glóbulo rojo. Y de pronto estás en el pulmón, de pronto, oh, estoy en un páncreas, y viajas a lo largo del cuerpo. Entonces, en este ir y venir dentro del cuerpo, durante tu vida de hemoglobina, te vas a encontrar que hay puntos del cuerpo que van a estar más ácidos. ¿Qué lugar del cuerpo estará más ácido? ¿El entorno del glóbulo rojo va a ser más ácido? Estómago. No vas a entrar al estómago, que no es tu dominio. O sea, glóbulos rojos en el estómago, a menos que te hayan depredado. Ya. Tú seas la sangre de la cebra que se comió el león y estés ahí, ¿cierto? Entonces, como glóbulo rojo, no vas a tocar el estómago. ¿Qué parte del cuerpo crees que puede ser ácida? Los músculos. Los músculos. Bien, en particular, aquellas zonas donde hay un consumo de oxígeno y producción de CO2. En tanto, el CO2 es transportado principalmente como ácido carbónico disuelto en el plasma. O sea, el CO2 acidifica el agua presente en la sangre. Lo que conforma, perdón, la sangre. Perdón, me están hablando por WhatsApp y lo voy a silenciar. Esto de ser famoso, ustedes entenderán, ¿no? Que la fama me... Ya, chao. Eso. Entonces, hay zonas del cuerpo más ácidas, en donde la presencia de CO2, la producción de CO2 constante, va a hacer que tú tengas menos afinidad. Entonces, ahora volvamos a la noción de que eres una hemoglobina con tus oxígenos, entonces vas con tus oxígenos y llegas a un lugar muy ácido, donde hay una alta producción de CO2. ¿Qué va a ocurrir contigo? Se te van a desprender los oxígenos, se te liberaron, y el entorno va a ocupar tu oxígeno. Pero qué conveniente. Lugares de alta producción de CO2, donde aparentemente hay un alto consumo de oxígeno, son los lugares de menos afinidad de la hemoglobina y por tanto la hemoglobina va a liberar, va a ceder esos oxígenos. Tremendo, tremendo. Por el contrario, ¿dónde va a haber muy poco CO2?
o va a ser más alcalino. En los pulmones. Y es que en el pulmón tú estás liberando el CO2. Entonces, pero lo estás liberando de la sangre. De la sangre pasa del capilar al interior del alveolo, el CO2. Entonces, esa sangre presente en el alveolo, circunrodeando el alveolo, en los capilares, va a ser sangre con hemoglobina con una gran afinidad por el oxígeno. Es decir, la hemoglobina presente en la inmediación del alveolo va a captar el oxígeno, porque va a tener una gran saturación, capacidad de ser saturada. Y a la medida que se desplaza a los órganos del cuerpo, lugares con menor pH, va a liberar el oxígeno. No sé si se entendió. ¿O alguien tiene dudas respecto a esto? Yo hice una pregunta, ¿el ¿Mm? CO2 está como en el plasma? O sea, como en la sangre? No, Ya, ¿o es transportado por algo en específico? Como que tengo duda con eso. ya, puede ser transportado como carboxihemoglobina. Puede ser transportado como puede ser disuelto. El CO2 viaja disuelto y transportado. Ajá. Pero el efecto de acidificación lo va a producir en la medida que se disuelva. Podemos hacer el siguiente experimento. Esto con un pHímetro muy fácil. Si ustedes toman un vaso de agua y hierven el agua, esto lo pueden hacer en los colegios, hierven el agua y miden el pH está muy cercano a 7. Si dejas el vaso en la mesa y esperas que se enfríe, va a disminuir el pH. Y eso solo porque el CO2 presente en la habitación se va a disolver en el agua. Hay un coeficiente de... No recuerdo el nombre, les mentiría. Pongámosle el coeficiente Isaac. Si ya le estoy mintiendo, ¿para qué más? Que ese coeficiente habla de cuánto gas se puede disolver en un agua. El coeficiente del CO2 es altísimo. O sea, es mucho más fácil disolver el CO2 en el agua que el oxígeno en el agua. Por ello, el transporte de oxígeno en la sangre disuelta en plasma, el oxígeno disuelto en el plasma es marginal, no así el CO2. El CO2 es un componente, es muy importante el transporte del CO2 disuelto en el plasma. Ya, eso como respuesta. Ahora, ya, es un seco este gallo, se le puse eso. Fíjense cómo estos gansos vuelan sobre el Everest. Son tremendos. Y miren sus curvas de disociación de hemoglobina. Perdón, saturación, no disociación. Este es el ganso que vuela sobre el Everest. Y estos son otras aves normales. Entonces, ¿alguien me puede interpretar qué significa este gráfico? ¿Qué nos habla? ¿Qué nos dice del ¿Qué, ansar col- indio? qué Ujú. color es el que vuela sobre el Everest? El amarillo. Este es el que El vuela sobre amarillo. el Everest. Sí. ¿Qué pasa con esa ave? Eh, Y este es como el pato pequín, un ganso de Canadá, pájaros que viven como uno. Entonces te invito a que mires nuevamente. Acá Diego dice 40, ¿cierto? Entonces comparémoslo a una misma presión de oxígeno. o sea, yo lo veo como al tener mayor presión por saturación de oxígeno, tienen mayor capacidad pulmonar, por así decirlo, porque, bueno, mientras más arriba esté, hay menos oxígeno, Sí, eso comparto contigo, que mientras más altura hay menos oxígeno. Entonces, si tú subes el Everest, eh, hay mayor presión, creo yo, ¿no? o sea, hay menos presión de oxígeno. Y mira, Hay, ok, ok. arriba del Everest hay menos de 20% de oxígeno, Ujú. ¿ya? Y lo que aquí se ve es que el ansar indio, que es el nombre en español de este bichito, a bajas presiones de oxígeno satura más. Entonces puede haber muy poco oxígeno y su hemoglobina, que tiene esta mutación en la alanina, fíjense. Bueno, es la hemoglobina que tiene algunas mutaciones muy puntuales que le confieren una gran capacidad de unirse al oxígeno. Entonces, a bajas presiones parciales de oxígeno, tiene una gran afinidad. Eso significa. O sea, el lanzar indio no solo es casi 50% sacos aéreos, sino que además tiene una hemoglobina muy distinta. Solo así puedes volar sobre el Everest. Tremendo dicho.
Entonces, yo podría de alguna forma modificar mis hemoglobinas, o eso básicamente sería la muerte o algo, así como para tener una Ujú. hemoglobina que tenga una mayor saturación a menos presión. Y Mira, así subir el Everest como si nada, no sé. excelente pregunta. Y al respecto te puedo decir dos cosas. Primero, que hay personas que hacían una adulteración de su sistema para tener mejor rendimiento deportivo, que implicaba sacarse glóbulos rojos, dejarlos afuera, y antes de un entrenamiento, o sea, de una competición importante, reinyectarse los glóbulos rojos. Eso aumentaba la capacidad de transportar oxígeno. Eso es lo que la gente hacía. Y ahí eso no marcaba doping, pero igual está súper cuestionado. Eh, ¿Qué pasa si tú modificas tu hemoglobina? Si modificas tu hemoglobina, entonces de pronto ya, te vamos a poner, Diego, hemoglobina danzar indio. Te vamos a mutar, va a ser como el X-Men, pero versión Ansar indio. Según esta gráfica, lo que nosotros podríamos pensar es que tu hemoglobina va a tener una tremenda afinidad por el oxígeno. Y puede ser tan grande que no libere el oxígeno, que no lo libere. Entonces, finalmente vas a tener que se une en tus pulmones, pero no lo libera en los tejidos. Y eso es lo que ocurre con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono se une a la hemoglobina y la hemoglobina no lo suelta. Sí, es como eso, creo que lo hablamos o lo soñé, no sé, pero por eso uno se ahoga, claro, porque básicamente tu hemoglobina ocupa Exacto. el monóxido de oxígeno. Exacto. O sea, mira, te cuento que la hemoglobina tiene más afinidad por el monóxido de Sí, carbono que por el oxígeno. de Entonces, si carbono. tú le ofreces como, ¿qué quiere servirse? ¿Oxígeno o monóxido? La hemoglobina va por el monóxido siempre. Y se llena de monóxido y no lo suelta. Dice que hay, llena de monóxido. Es más, para poder tratar a la gente intoxicada con monóxido de carbono, lo que tienen que hacer es someterla a presiones de oxígeno al 100% altísimas para forzar que la hemoglobina libere el monóxido y se una al oxígeno. Y luego retorne entonces a estas curvas normales de saturación. ¿Ya? Eso se hace en cámaras hiperbáricas de oxígeno para la intoxicación con monóxido de carbono. No sé si hay preguntas, chiquillos, chiquillas, respecto a esto. ¿No? ¿Queda medianamente claro? Mira, error en la diapo. Esto debió ser en cursiva. En ser indicus. ¿Ya? No lo hagan ustedes. Menos Perdón. un punto. Menos 10. Menos un sueldo. Qué dolor. Oye, sí, eso también en las pruebitas tengan, y ahí les puse, cuando nombren alguna especie y pongan el nombre científico, cursiva. Mm, Y la primera no va con mayúscula, la segunda no. El género va con mayúscula. sí. No, esto fue un error, lo admito. Creo que he sido el culpable. Pero no lo hagan, feo. Son profe de biología. Siempre aparecen en la prensa, por ejemplo, en el diario, escritos los nombres sin cursiva. O es mal escrito. Usted no lo haga. Ya. Ni yo. De hecho, ahí está. ¿Ven? Aprendo de mis errores. Ya, les tenía esta tarea así como, pero quizás respondamos la grupal, porque igual es tarde, sí, se tienen que hacer, y no sé. ¿Qué genera el desplazamiento a la izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina? O sea, desplazamiento a la izquierda quiere decir que vaya para allá. Perdón, que vaya hacia allá. ¿Qué generará desplazamientos en la curva de la hemoglobina? Es decir, aumento de afinidad. pH, o Ya, el pH es sea, cierto, pero ¿qué otro sí, factor puede incidir sobre cambios en la curva? tener hemoglobinas malas o buenas. No, hemoglobina mala, buena. De hecho, tienen que consumir No vitamina sé. B12 para esto, para tener hemoglobina. Necesitas cobalamina, ojo. Eso lo paso como dato. Así que si le hacen al veganismo y todo el rollo, coman bien. Nos vamos a morir con Thailand. ¿Por qué? No. No,
Sí, vegetariano irresponsable. Porfa, terminemos el curso antes, o sí. Sí, Porfa. sí. Oye, no sean vegetarianos irresponsables. Ya. Mi hermano es carnívoro irresponsable. Es como el otro extremo. Demasiado bueno para la carne. Bueno, un saludo si está viendo esta clase grabada, que lo dudo. Igual la Eh, gente que come carne necesita B12. o sea, sí, Sí. puede ser. Sí, sí. O sea, la otra vez estaba leyendo que como el proceso de la B12 más que nada como que en natural se da por microorganismos que come la vaca, por ejemplo. Como está todo muy industrializado, también hay disminución de la B12 en la carne que consume uno normalmente y compra. Súper. Mira, eso está interesante. Entonces, si la industria no se hace cargo de como ponerle B12 como de suplemento a la carne, también uno tiene ese déficit. Entonces, se ha visto que harta gente que es carnívora igual tiene déficit de B12 porque la carne no lo tiene en alto grado como antes. Oye, qué buen dato. Así que igual tienen que tomar Buen B12. dato. Todos vamos a tomar B12. Convivencia de fin de semestre, vamos, puro B12, ¿ya? Vamos a juntar a suplementarnos con vitamina. Bueno, ¿qué otro factor puede incidir? Retomo la pregunta. Y con eso, si quieren, terminamos. Fíjense que la temperatura. Vamos a internet. Pam, 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 pam. Entonces podemos poner eh, saturación de hemoglobina, temperatura. Y si nos vamos a alguna imagen, podemos ver, como un esquema clásico de esto. Fíjense, saturación de la hemoglobina, efecto de la temperatura. Si se fijan, no está en Fahrenheit Celsius. ¿Por qué ponen así los grados? Ya, imagino que son Fahrenheit Celsius, bueno, no importa. Pero sí representa lo que les quiero mostrar. A menores temperaturas es mayor la afinidad. ¿Qué esperarías tú que sea más frío? ¿El aire en la barrera alveolo capilar del pulmón o en un músculo en ejercicio? ¿Dónde es mayor la temperatura? ¿Qué dice el público? Están almorzando, pero ¿Cómo fue, profe? ¿dónde es mayor la afinidad por el oxígeno? ¿Dónde la hemoglobina une al oxígeno? ¿A bajas temperaturas o altas temperaturas? Eh, depende. Cuéntame. Sabes que me acuerdo de las de los gráficos que veíamos de los pajaritos, que se Ujú, hacía calor, aumentaba el consumo de oxígeno y se hacía frío también. ujú. ¿Ya? Ya, Eso. ya. Eso sí, estoy súper de acuerdo que es el consumo de oxígeno. Pero aquí lo que queremos representar es la hemoglobina que transporta el oxígeno, cuando es más afín al oxígeno, cuando se une fuertemente a ella y cuando se desprende de ella. Si te fijas en el gráfico, esta curva, la fuente en verdad da lo mismo porque es ilustrativo. A bajas temperaturas, a una baja presión parcial de oxígeno, es mayor la afinidad. En cambio, si aumenta la temperatura, es menor. ¿Esto qué quiere decir? Que la hemoglobina presente en tus pulmones capta fuertemente el oxígeno estando en un lugar frío y a la medida que se sitúa en un ambiente de mayor temperatura, pierde la afinidad con el oxígeno y lo entrega. Es decir, tenemos dos factores al menos hasta Ok. ahora. pH, mediado por el CO2, ¿cierto? Y la temperatura. Es decir, un órgano que produce CO2, que está a una alta temperatura, va a inducir en la hemoglobina que ésta libere el oxígeno y lo entregue en los tejidos. Eso es hermosísimo. Ya. ¿Qué otro factor podría incidir sobre la saturación de la hemoglobina? Hay algunos metabolitos. Por ejemplo, el DPG, que significaba, hoy no me acuerdo, DPG. No, no es duty free. Eh, Perfume. metabolism. Me puedo poner el nombre, 2,3 glicerol fosfato. Listo. Que es un producto del metabolismo. También va a modificar la curva de saturación. Bien.
Por ejemplo, aquí, bueno, aquí, mira, tremendo torpedo. Si baja el pH, si baja la temperatura, aumenta la afinidad, pero si disminuye también la actividad metabólica, un producto del metabolismo, también el oxígeno se entrega. ¿Se dan cuenta? En cambio, si aumenta la actividad metabólica, perdón, si la actividad metabólica del tejido es baja, la hemoglobina tiende a retener el oxígeno. Si la actividad metabólica es alta, que se representa aquí como una alta generación de metabolitos producto del metabolismo celular, se entrega el oxígeno. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta ahora tenemos 3 factores que podrían estar determinando la facultad de la hemoglobina de retener o ceder el oxígeno. Temperatura, metabolismo y acidez. ¿Ok? Eso. Con eso espero haber respondido las preguntas del día de hoy. No sé si hay alguien ya comiendo el postre a esta hora. Espero que, me imagino que sí. Pero bueno, si tienen dudas o no han visto la clase, podemos responder las próximas dudas en la siguiente clase. ¿Sí? Creo que no hay problema con ello. Por ahora, no sé si alguien quiere mencionar algo o decir algo. ¿Nadie? Bueno, entonces, sin más que decir, nos despedimos. Ignacio, sí, Una pregunta, bueno, que me están preguntando por WhatsApp en realidad, aprovechando que es de la prueba. ya. Dice en la 4 donde dice, decide hablar del cruce de aspectos culturales y biológicos, por ello pretende exponer los cambios de la dieta en América y sus consecuencias sobre la fisiología y salud de los actuales habitantes del territorio. Dice, esto lo debo abordar desde la perspectiva de las migraciones, mundo globalizado, y sale 3 puntitos. Puede ser una muy buena opción, porque la colonización también es una inmigración. O sea, puede hablar desde la inmigración hispana, el traer el trigo, traer la leche, por ejemplo. Y ahí tienes todo un rollo, la lactosa, con el gluten. Puede hablar de las inmigraciones en términos de los cambios en dieta, también. Se puede hablar de muchas cosas. Ahora el tema es bastante abierto, pero lo importante es que relaciona eso, como que tienes un cambio humano, un cambio cultural, bueno, eso tiene implicancias biológicas. Eso tienes que Bueno, referir. gracias, profe. Nada, Profe, en la pregunta uno, esto de la carne, es más que nada como dar argumentos y no tanto como qué opinión personal tenemos. exactamente. Leí ese comentario que pusiste en el foro y me parece muy bien. Cuando ustedes enseñan transgénicos, por ejemplo, no tienen que decir los transgénicos son malos. Usted Yo voy a enseña decir, lo que es un transgénico. Pero ustedes lo enseñan, ustedes exponen todo, ¿ya? Y en base a eso los estudiantes deben generar juicios, ¿ya? No deben sesgar. Todos tenemos opinión de algo, ¿cierto? Y yo creo que estamos de acuerdo con que contaminar es malo, con que la pobreza es mala y tenemos quizá, a menos que haya alguien muy malévolo en el curso, ay, nos vamos a poner como valóricos, morales, no sé. Pero creo que tenemos como, pensamos que hay un bien común, a grandes rasgos, que es un tema que roza la biología. Yo no quiero que haya hambruna, no quiero que muera gente, no quiero que haya gente enferma, no quiero pobreza. De eso podemos decir. Y luego ponemos en la mesa los antecedentes. Por ejemplo, un transgénico puede salvar la hambruna. ¿Sí? Si hay datos que lo respaldan, se puede decir. Pero también podemos decir que los transgénicos pueden afectar a las especies nativas o pueden empobrecer a pequeños agricultores. Eso también lo podemos decir. O podemos decir que el uso de transgénicos puede propiciar el uso de pesticidas y eso tener consecuencias negativas en las personas como el cáncer, ustedes saben, Monsanto y todo el rollo. Todo eso hay que ponerlo en la mesa, todo se pone en la mesa. Sobre eso se discute y se analiza desde los diferentes actores. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer como profesor. No escribir en la pizarra, el transgénico es malo, sino que dile, mira, el transgénico es bueno por esto otro, la insulina recombinante es transgénica, mucho dato. Pero también tenemos este aspecto. ¿Bien? Entonces así vamos a generar personas juiciosas, ciudadanos con criterio y elementos de juicio para poder decir sí y no, en qué medida. No todo es blanco y negro, ojo. ¿Ya? Lo mismo con la carne puede ser. Podemos tener una opción súper radical, a favor o en contra, pero lo importante es que pongamos todo en la mesa. Mira, por ejemplo,
Hay gente que puede estar abordando el consumo de carne desde el desarrollo de la neocorteza en la evolución del primate y la formación del Homo sapiens. Así, la carne fue beneficiosa. Y alguien ahora puede decir, están talando los bosques para cultivar soja, para alimentar a las reses en Argentina, ¿viste? Y eso es tremendo problema ambiental. O el consumo del agua en la producción de carne, negativo. Entonces, ahondémoslo de todas las perspectivas posibles y creo que sería una muy buena respuesta. Entonces, tú le entregas todos los juicios al estudiante y el estudiante dice, lo tomo o lo dejo. ¿Ya? Eso pienso. No sé si tienen más dudas, chiquillas, chiquillos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que tengan linda semana. Cualquier cosa nos escriben, nosotros estamos al tanto de todo. Eso, un abrazo. Cuídense. A almorzar, Chao, que sean bien. profe, gracias. Chao. Chaito. A ti, gracias a ustedes. Estén bien. Chao, Vale. profe. Chau, chau. Todos. Adiós. Eso es bueno.